Entonces, bueno, pues quiero empezar esta serie titulada Somos la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Y así se llama también la predicación del día de hoy. Somos la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Y quiero empezar con esta introducción. La vida de fe en Cristo no fue diseñada para caminarse solos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están aquí? ¿Ya llegaron o no? Hoy los quiero escuchar bien. Quiero que levanten la voz y digan amén, y que griten y empujen al de junto y le jalen el pelo y todo, ok. La vida de fe en Cristo no fue diseñada para caminarse solos, ¿es cierto o falso? Cierto, sino para compartirse, porque el plan de Dios nunca fue solo salvar individuos, escuchen esto, fue formar un cuerpo, formar una familia. Pero hay algo aún más profundo. Dios no solo quiso formar una familia conectada, quiso compartir su propia vida con nosotros. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Mateo 18, versículos 19 y 20. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. ¿Alguien lo cree? ¿Sí lo están leyendo conmigo? Escuchen esa promesa. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Y luego dice esto: pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Ahora, aquí es donde todo esto va a empezar a tomar un sentido diferente, porque esto no tiene que ver, Jesús no está hablando acerca de tener reuniones y de gente que tiene una creencia. Está hablando de algo más poderoso que se está moviendo dentro de las personas. La Biblia dice en Colosenses 1:18 lo siguiente: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es primero en todas las cosas. Hay algo que nosotros tenemos que saber, y es que el ser humano no fue diseñado o fue diseñado para estar conectado. El aislamiento prolongado afecta a la mente, quiero que sepas eso. Aislarte prolongadamente va a afectar tu mente, tus emociones y hasta tu físico. No fuimos diseñados para vivir solos, tampoco en el área espiritual. Por eso, cuando Dios salva, no solo perdona, sino que también nos conecta con Él, con otros, y nos comparte su vida. Algo que quiero empezar con esto porque es importante. Nosotros leemos y de hecho cantamos, oramos, muchas veces en un tono muy individual. Solemos llevar una vida de fe que es bastante individualista. De hecho, mientras cantamos, muchas veces estamos pensando en nosotros, yo estoy pensando en mí, pero no en nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? Y muchas veces cuando oramos, cuando yo oro, puedo pensar en mí, pero no en nosotros. Y la fe no fue diseñada para caminarse así. Algo que la iglesia tiene es que la iglesia no es un yo ni un tú, es un nosotros. La iglesia no se trata de una persona, ninguno de nosotros, sino de un cuerpo, el cuerpo de aquel que pagó por nosotros en la cruz, de aquel a quien seguimos diariamente, que es Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero esto no es un tema de individualismo. Hoy vivimos en una generación sumamente individualista. Todo tiene que ver con propósitos personales, con logros personales. Y de hecho, varios de nosotros estamos cerca de Jesús por motivaciones individuales y egoístas. Esa es la verdad. Vamos a la iglesia para estar bien de forma personal, pero no estamos pensando en las cosas que Dios quiere, y a veces nos cuesta mucho trabajo pensar en lo que otros necesitan, en lo que está ocurriendo en la vida de los demás. Yo recuerdo, y creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que fuimos como de alguna manera adoctrinados así desde niños en nuestra cultura, porque yo recuerdo cuando me llevaban de chico a la iglesia o al templo, me llevaban a la misa, y entonces como que tú no hacías conexión con nadie. O sea, no es que te conectaras con alguien más, ni que vivieras una vida de comunión con otras personas. De repente veías allá a los vecinos, los compañeros de la escuela, pero no es que generaras una conexión a través de la iglesia, sino que todas las conexiones se generaban afuera.
siempre afuera. No sé si alguien se siente identificado con eso. Entonces llegabas a la iglesia y lo máximo que hacías de repente para relacionarte con otros era cuando decían, pues la paz del Señor, y entonces tú volteabas y decías, pues la paz, ¿no? Y veías a un señor que no conocías y decías, la paz y todo, y esa era toda tu conexión con la iglesia. De ahí en fuera no había nada, saludabas a tus conocidos, terminaba la ceremonia, la reunión, la misa, y entonces todos a correr a su casa y a hacer lo que tenían que hacer. De hecho, algunos ya tenían un pie afuera antes de que dieran la paz, ¿no? Nunca se nos enseñó que la iglesia es un cuerpo. Hemos escuchado mucho eso, pero no sabemos qué significa. Y entonces, por lo tanto, no vivimos la fe como un cuerpo, vivimos la fe como individuos. Y cuando la gente vive la fe como individuo, se pierde de muchas cosas que vienen de Dios. Así que algo que tenemos que saber en primer lugar es que la iglesia es un organismo y no una organización. Organización, la ONU, una escuela, el gobierno, esas son organizaciones, empresas, pero la iglesia es un organismo y hay diferencias, porque un organismo es algo que está vivo. La iglesia es un organismo vivo, no es una organización. Cuando nosotros vemos la iglesia como organización, empezamos a pensar en la iglesia en un tema como administrativo, como empresarial, como cuestiones de ese tipo. Y así vemos todo, porque así es nuestra naturaleza, ver todo con estos ojos que han visto muchas cosas malas y que están corrompidos. Pero Jesús viene a limpiar nuestra mirada. La iglesia no es una organización, es un organismo, es algo que está vivo. Y por cuanto está vivo, tiene sentimientos, tiene emociones, está diseñado para crecer, para fortalecerse, para avanzar. Y la iglesia es un solo organismo compuesto por varios órganos. Tú y yo somos parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así que la diferencia es esta. Por ejemplo, en una organización nadie es indispensable. Pero en la iglesia todos somos necesarios. ¿Ok? En una empresa tú eres reemplazable. O sea, a veces estamos dando todo. Aquellos que dan todo, que traen bien puesta la camiseta así de su empresa, ¿no? Donde trabajan. Y quiero decirte algo triste, eres reemplazable, brother. O sea, ahí pasa algo contigo y mira, en 2 o 3 patadas ponen una solicitud ahí y entonces llegan 100 personas calificadas para ese puesto y van a hacer las cosas que tú hacías, probablemente peor o quizás mejor, pero tu hueco se va a cubrir. En el cuerpo de Cristo ninguno de nosotros es reemplazable, todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Así que eso empieza a cambiar las cosas. Cuando una persona dice, ¿y yo qué tengo que aportar? Es porque no has entendido que eres necesario. Pero vamos a ir hacia allá. En una organización las vidas son separadas. Tú vas, me acuerdo de, no sé cuántos vieron Los Picapiedra. ¿Alguien de ustedes vio Los Picapiedra? Por favor levanten la mano. Gracias. ¿No? Terminaban de checar la jornada laboral, checaban y salían corriendo todos a su casa. Y en una organización así es. La empresa termina, si bien a algunos les va, se van a echar a lo mejor por ahí algo en la noche y comparten algún tiempo juntos, pero cada quien va a hacer su vida, son vidas separadas. Una organización tiene vidas separadas, pero en la iglesia todos estamos conectados. La iglesia está diseñada para que tú y yo estemos conectados, y no hablo solamente de amistad, hablo de un vínculo espiritual que tú y yo no alcanzamos a ver, pero estamos conectados. Y tú y yo nos pertenecemos. En la organización, cada uno ve por lo suyo, pero en la iglesia nadie es independiente. Y ese es el tema. Cuando yo veo la iglesia, cuando yo me acerco a la fe y veo la iglesia como una organización, entonces yo puedo decir, aquí nadie es indispensable, yo tampoco lo soy. Aquí mi vida puede estar separada de los demás, así que no importa. Y yo puedo ver por lo mío, lo de los demás no tiene que ver conmigo. Y muchos vemos la iglesia así. Entonces estamos viendo la iglesia como personas que ven una organización, que viven en una organización y no en un organismo. Porque cuando alguien entiende que la iglesia es un organismo vivo, entonces entendemos que todos somos necesarios, que todos estamos conectados y que nadie debe ser independiente. Estamos interconectados. ¿Tiene sentido? Así que algunas personas aquí probablemente han pensado algo como esto: es que yo no encajo, yo no soy como ellos, no soy como los demás. Quizás alguien lo ha pensado, es que yo no encajo, o sea, no soy parte. Yo veo que unos ahí se reúnen y levantan las manos. Eso es bien curioso. Yo a veces me voy atrás. En este lugar que rentamos, regularmente no hago eso, pero en los lugares anteriores siempre me iba a la parte de atrás y veía muchos cantando en la alabanza, moviendo sus manos, otros danzando y haciendo. Y siempre veía gente así, viendo a los demás, a ver qué estaban haciendo, ¿no? O sea, como que dicen, es que esto yo como que no soy parte, como que yo no encajo. Probablemente alguien aquí se sienta así.
Y entonces dice, yo no soy como ellos o no tengo nada que aportar. Probablemente pienses que no tienes nada que aportarle a este organismo, pero estás equivocado. Estás equivocado. El hecho de que tú no hagas cosas que otros ya están haciendo no significa que tú no tengas nada que aportar en este cuerpo. Hay algo que Dios puso en ti para aportar en este lugar, en este cuerpo, en este organismo. Dios no te trajo aquí por accidente. Hay un lugar para ti porque hay vida en ti que Él quiere manifestar. Él quiere manifestar su vida a través de ti, a través de cosas que tú eres. Ni siquiera cosas que haces, sino quién eres. Hay cosas que tú aportas. Yo hace un rato que les mencionaba de salir de su lugar y darle un abrazo y una sonrisa. Durante años tuvimos a una chica en la iglesia que hagan de cuenta que ella sonreía por toda la iglesia. O sea, algunos se acuerdan de Dianita, ¿no? Y Dianita sonreía por toda la iglesia. O sea, ella siempre estaba sonriendo todo el tiempo. Y yo recuerdo que un día venía llegando a la iglesia y venía molesto por algo. No sé qué era, pero yo venía molesto por algo y venía como desconectado. Y entonces me la encuentro en la puerta y lo primero que veo es su sonrisa. Así, pero de oreja, aparte tenía una sonrisa enorme, ¿no? Así, enorme, una sonrisa enorme. Y la veo que está parada y me hace, hola pastor, así, con una sonrisa y corre a darme un abrazo. En ese momento que ella va y me da un abrazo, ella no hizo absolutamente nada, solamente era quien era. En ese momento yo sentí como todo lo que traía encima se bajó. Recordé por qué estaba yendo a ese lugar, recordé qué es lo que tenemos que hacer ahí, recordé que hay cosas que son más importantes, porque hay gente que solo cuando entiende su lugar y es como es y deja que Dios le use así como Dios le diseñó, empieza a aportar al cuerpo. Así que ese rollo de, es que yo no sé si tengo algo que aportar, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no encajo, eso es una mentira. Si Dios te tiene aquí es por algo y algunos pueden decir, no, a mí me tienen aquí porque me traen, ¿no? Bueno, quiero decirte algo. Aún en todo eso, Dios nunca se equivoca. Tú piensas que te están obligando probablemente, quizás te trajeron con engaños, como algunos que los han traído con engaños, pero Dios siempre utiliza todo para bien. Y al final, cuando tú empiezas a avanzar en esto, te vas a dar cuenta que todo tenía una razón. Y Dios no desperdicia absolutamente nada. ¿Alguien me está siguiendo? Así que tú eres parte de lo que Cristo está haciendo. La Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es una descripción bastante sabia. Obviamente lo inspiró el Espíritu Santo eso. Y tiene mucho sentido. Y esto no es una metáfora. El apóstol Pablo no escribió eso para hacernos como entender emocional o sentimentalmente lo que somos. El apóstol Pablo está hablando acerca de una realidad espiritual. Está diciendo que la iglesia es un cuerpo y que hay una cabeza. Y esa cabeza es Jesús. Y todo el cuerpo depende de esa cabeza. Efesios 1, 22 y 23 dice esto: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Escuchen eso. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora, estos textos tienen un fondo espiritual brutal. Lo primero es, queridos, somos un cuerpo. No podemos estar separados. Es más, hasta cuando tú dices, pues yo voy a hacer mi berrinche, yo me voy a aislar, si tú tienes al Espíritu Santo adentro, eres parte del cuerpo. Si tú te separas del cuerpo, padecerás las cosas que un miembro separado del cuerpo padece. Y yo te hablaba acerca de que hay una conexión espiritual que es real. Es curioso porque cuando vamos caminando por la noche a oscuras y nos pegamos en el pie con la pata de la cama, no importa en qué dedo te pegues, todo el cuerpo lo siente. ¿No es cierto? Todo, o sea, te sube un calor así, ¿no? Y entonces ocupas un pie para sostenerte y las manos para sobarte y haces ahí equilibrio que ya luego en los 5 sentidos no podemos hacer. No sé, en un estado consciente no podemos, pero desarrollamos así como habilidades gatunas, felinas. Y bueno, nuestro cuerpo está interconectado. Si una parte de nuestro cuerpo padece, si una parte de nuestro cuerpo se enferma, todo el cuerpo lo padece. La realidad espiritual detrás de lo que estamos leyendo es fundamental. La Biblia nos está diciendo que hay una sola cabeza
Si bien en una iglesia podemos ver el liderazgo en personas, un pastor, líderes en la iglesia, la realidad es que la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Y la cabeza es quien mantiene vivo al cuerpo. Yo he estado en situaciones orando por personas, recuerdo hace varios años que una persona cercana a mi hermana, fue un chico que fue su novio, tuvo un accidente. Este chico, de esas veces que dices, caray, o sea, ¿cómo es posible que pase esto? Un chico que se estaba acercando apenas a la iglesia, súper lindo, con un corazón de esos que dices, este cuate nada más le hace falta así Cristo, porque todo lo demás ya está puesto ahí. Súper lindo, un corazón hermoso, sin vicios ni nada. Y un día iba de noche, él era músico, ya empezaba a venir a la iglesia y de noche iba en su moto pasando por debajo del Parque Juárez, y algo que había en el pavimento hizo que él se resbalara. Y él no traía un casco lo suficientemente bueno para proteger su cabeza y cayó con la cabeza. Así que después me hablaron a mí para ir a orar. Su mamá me decía, ora por favor para que haya un milagro. Y yo siempre he creído que Dios puede sanar y he visto muchas cosas de parte de Dios. Y yo fui a ese lugar y oraba por él y fui varios días seguidos. Pero su corazón latía, sus pulmones podían respirar con un respirador artificial, pero su cerebro, su cabeza estaba apagada. Así que cuando la cabeza se apaga, todo lo demás se muere. Lo bueno es que nosotros tenemos una cabeza que nunca se apaga, que no muere. Entonces, esa cabeza del cuerpo es Jesús. Y cuando alguien se mantiene conectado a esa cabeza, la vida de esa cabeza siempre vendrá sobre esa persona. Si tan solo este chico, si hubiera habido ondas en su cerebro, muestras, reacciones de ondas cerebrales, entonces los doctores habrían dicho hay esperanza de que algo pase, pero no fue así. Entonces cuando eso pasa, los doctores te dicen hay muerte cerebral, porque todo el cuerpo depende de la cabeza. Todo lo demás puede estar en perfecto estado, pero si la cabeza no lo está, el cuerpo muere. Cuando nosotros entendemos esto desde un punto de vista espiritual, podemos comprender que nuestra vida está ligada total y plenamente a Cristo, que nosotros no podemos tener vida fuera de Él, no podemos acercarnos, no podemos disfrutar la vida. Por eso es que este versículo es tan poderoso. Lo voy a releer porque dice cosas brutales. Escuchen, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Esto es muy importante. Vamos a ir desmenuzando esto a través de las semanas, pero dice primero, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Léalo conmigo. ¿Para qué? Escuche eso. Jesús está colocado en autoridad y su autoridad de alguna forma está allí para beneficio de nosotros. Dice que Él fue puesto sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Así que nosotros tomamos de eso. Y ahorita lo vamos a tratar de desmenuzar un poco más. Y luego dice, a quien hizo cabeza de la iglesia cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lean esto conmigo. Dice, ¿el qué? La completa. Punto número 1. La completa. La llena. Escuchen los términos. Y luego dice, es quien da plenitud. Así que estos textos están revelando algo de por qué a veces nuestras vidas no están donde deberían estar. Para empezar, el hecho de que Cristo sea cabeza y yo sea parte de la iglesia, a mí me hace beneficiario de cosas que yo no conseguí. Dice que Él ha sido puesto como cabeza para beneficio de la iglesia. Yo estoy tomando de lo que Él hizo para mi bien. Ahora, ¿esto qué significa? Escuchen. La iglesia contiene la vida de Cristo. ¿Sí? Contiene la vida de Cristo. Por eso no somos solo seguidores, sino portadores de su vida. Y separados somos limitados, pero juntos
Cristo se expresa con mayor plenitud. Cristo es autoridad, sobre todo para beneficio de la iglesia, porque las bendiciones de Dios, su revelación, sus planes, sabiduría, poder, autoridad, amor y todo lo que imaginemos, fueron dadas a Cristo. Y Él se las da a su iglesia, no al individuo. ¿Ok? Todo lo que es de Dios, todas las riquezas de Dios, Dios se las dio a Cristo. Y Cristo se las comunica al cuerpo, no al individuo. Cuando tú comes algo bueno para tu cuerpo, es para tu cuerpo, no solo para el pie. No solo es para un área de tu cuerpo, sino es para todo tu cuerpo. Cuando te alimentas sanamente, todo tu cuerpo es bendecido. Cuando haces ejercicio, todo tu cuerpo, no solo una parte es bendecida, sino todo tu cuerpo se fortalece. Las bendiciones que Dios, que el Padre delegó en Cristo, hizo caer sobre Cristo, Cristo se las ha trasladado a la iglesia, no al individuo. Por eso muchas veces nosotros no vemos los resultados en nuestras vidas de las oraciones que hacemos, porque muchas veces vivimos una fe sumamente individualista. No estamos entendiendo que Cristo se expresa a través del cuerpo. Y obviamente cuando yo estoy unido al cuerpo, Él me utilizará a mí como persona, pero como una extensión del cuerpo. Pero quien se separa del cuerpo, y cuando hablo de separarme no hablo acerca de que no vengas a la iglesia, porque yo puedo estar en este lugar separado de los demás, sino hablo acerca de falta de permanencia y de pertenencia. Entonces todas las riquezas de Cristo que están allí para que podamos gozar de ellas, se quedan como anuladas, como en el aire, como si no pudiéramos tomarlas. ¿Por qué? Porque no están bajando a través del cuerpo. Las quiere obtener de forma individual. Y eso es lo primero que declara. Otra cosa que dice aquí es esto. Escuchen. La iglesia solo es plena en Cristo. Dice que Cristo es quien la llena, quien la hace plena y quien la completa. ¿Ok? Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿no es verdad que todos queremos ser plenos? ¿No es cierto que todos queremos sentirnos llenos? ¿No es cierto que todos queremos sentirnos como realmente completos en nuestras vidas? No estamos buscando eso. A veces sentimos que faltan cosas e intentamos llenar nuestros corazones porque sentimos huecos. Bueno, la Biblia dice claramente que Cristo es quien completa, llena y da plenitud a la iglesia. Esto me enseña algo fundamental. Cuando yo como iglesia, como parte del cuerpo, me aíslo y busco lo mío propio para yo sentirme lleno, no importa cuánto busque, alcance y consiga, nunca voy a vivir la plenitud que Dios prometió. Por una razón. Porque esa plenitud, el estar completo, se lo prometió a la iglesia, al cuerpo, no al individuo. La fe, tú y yo no podemos seguir viviendo nuestra fe de forma individual. La fe debe ser colectiva, corporativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo me acerco a la iglesia, cuando yo vengo a la casa, cuando estoy en un grupo, pues con mis amigos de la iglesia, con mis hermanos de la iglesia, estamos compartiendo en un grupo pequeño y la gente ora por mí. O cuando traigo mis cargas a alguien más, estamos 2 o 3 así en un café y entonces hablo de las cosas y Dios empieza a manifestar en esa conversación y algo pasa. Porque estoy siendo parte de algo, soy parte de la iglesia. Y hay bendiciones que están solo reservadas para que ocurran cuando estamos con otros. Es así de sencillo. Dios lo diseñó así. ¿Por qué? Porque Él sabía que la tendencia carnal es la separación. Queridos, a Adán le encanta alejarse de Cristo. Le fascina. Adán tuvo la oportunidad de unirse a Dios para siempre o de separarse de Él para siempre. Y él decidió separarse de Dios. Así que cuando nuestra carne sigue activa, si es que yo creo que ese hombre interior sigue en mí, o cuando no lo entiendo, entonces mi tendencia va a ser la separación. Ahora, lo curioso es que ese término separación, la Biblia no le llama separación, le llama muerte. Entonces, cuando una persona suele separarse de algo, literalmente lo que está haciendo es marcar una línea de muerte. Cuando un matrimonio se separa, por eso hay duelo, porque hay muerte, hubo muerte del matrimonio y duele. La separación siempre duele. Entonces,
Cuando yo me separo de la iglesia, me separo del cuerpo, ¿qué creen que es lo que va a venir a mí? Dolor. Yo no conozco una persona que apartada de la iglesia esté mejor. De verdad, no conozco. He visto mucha gente ir y venir y no conozco. Pero sí he visto personas que a través de los años, en esa separación han ido empeorando, 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 empeorando. Porque el cuerpo tiene algo que no puedes lograr en tu habitación a solas con Dios. Y si bien nuestra relación con Dios es personal, no es privada. Eso tú y yo lo debemos grabar. Nuestra relación con Dios es personal, pero no es privada. Mi relación con Él va a traer efectos de bendición sobre las personas que me rodean. No puede ser una relación privada. Nunca Dios quiso que mi relación fuera privada. Siempre está esperando que mi relación aporte algo a otras personas. No sé si estoy siendo claro en esto, pero Él está esperando que lo que ocurre a través de ti traiga bendición a otros. Jesús siempre utilizó ese tipo de expresiones. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. No dijo, tú eres. La única manera en la que Él habló en la luz del mundo de manera singular fue acerca de sí mismo, diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero de ahí habló con la gente y dijo, ustedes son la luz del mundo. Los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y Él dijo, van a entrar en sus habitaciones y dirán, Padre nuestro, nuestro. Somos un cuerpo, somos parte de algo, nos pertenecemos unos a otros. El problema sigue siendo que si no logramos entender esto, viviremos vidas de fe muy individualistas y eso hace que la iglesia realmente no haga el papel que Dios quiere en la tierra. ¿Alguien me sigue aquí? Así que Jesús es quien produce todo. La Biblia dice en Efesios 4, 15 y 16 lo siguiente, escuchen. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Fíjense cómo habla en un tema plural. Hablaremos la verdad con amor y creceremos. Pablo no dice yo creceré, hablaré y creceré. Es muy interesante, te reto a que cuando hagas tu lectura de la Biblia ahora en el Nuevo Testamento después de Cristo y a partir del libro de los Hechos te des cuenta de la cantidad de veces en que el vocabulario ha cambiado. Es un tema de nosotros, ya no es un tema de una persona. Y dice, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ok, aquí viene algo importante. Cristo es el que nos une y hace que encajemos. Algunos de nosotros decimos, yo voy a escoger iglesia. No sé. Yo creo que Dios nos permite a veces tomar decisiones y luego nos damos cuenta que esas decisiones no son las mejores. Pero luego Él hace, y yo recuerdo, allá atrás está Juan Carlos, pero a Juan Carlos un día lo invitaron a la iglesia. Creo que lo invitó la hermana Gel y su familia. Lo invitaron a la iglesia y por alguna razón esa vez que vino, la reunión estuvo un poco rara. Yo sentí que estuvo como rara, de esas reuniones que dices, tuvo un ambiente raro, no sé qué fue. Luego pensé y dije, pues estuvo rara porque vino Juan Carlos. Ay, no. ¿Qué fue lo que pasó? Que Juan Carlos vino un tiempo, vino esa vez y luego se desapareció. Nosotros lo conocíamos porque su hija mayor había sido compañera de Samuel, de nuestro hijo, en el colegio. Y un día, 23 de diciembre, 24 en la noche, 23 de diciembre nos encontramos en el súper después de meses. Y yo le dije, oye, pues no es una coincidencia, bro, ve a la iglesia mañana, a la reunión de Navidad, ve a la iglesia. Y me dice, ¿sabes que llevo meses orando por una iglesia? ¿Sabes que llevo meses orando por una iglesia? Y Dios lo trajo. Y aquí, ¿cuántos años llevas, Juan Carlos? Ok. Aquí va, sus hijas son parte de la iglesia, están creciendo, se están desarrollando, porque muchas veces tú y yo cuando oramos y decimos, Señor, dame un lugar, el Señor te va a poner en el lugar donde sabe que tú eres necesario. Y Él es el que se encarga de unir el cuerpo, no lo escogemos. Si tú fueras quien está en la puerta de entrada y decidieras quién entra y quién no, ¿cómo sería la iglesia que tú quisieras? ¿Qué tipo de personas tendría? ¿Quiénes no entrarían? Pero yo le doy gracias a Dios que nosotros no somos los que elegimos, es Él. Y la Biblia dice que Él es el que une a la iglesia y hace que encajemos. ¿Sabes qué significa esto? Que no necesitas forzar tu lugar. No necesitas forzar tu lugar. Si Dios te trajo
Él ya hará que tú encajes, eres parte, pero así como soy, así Él va a seguir puliendo las partes oscuras de tu vida, Él va a seguir, pero lo que Él ya puso en ti va a hacer que se desarrolle en la casa, en el cuerpo, en la iglesia, y no necesitas forzar tu lugar fue reservado por Él. Y entonces es como si llega alguien más y de repente decimos, oye, no sabíamos que necesitábamos a esta persona hasta que llegó esta persona. Y eso es hermoso porque conoces personas que dices, es que yo no las habría, no me habría conectado con ellas nunca en otro lugar. Y hoy que veo todas estas personas, ¿cómo es posible que haya conocido estos amigos, que haya tenido estas relaciones o que tenga estas relaciones tan hermosas con estas personas? Es como si Dios supiera que yo necesitaba de ellos. ¿Sabes qué? Dios sabía que nos necesitábamos unos a otros. Y entonces nos ha hecho coincidir en el mismo lugar, porque Él es el que hace que el cuerpo encaje en todos sus lugares, según lo que estamos leyendo. Pero también Él es el que determina nuestra función. Así que tú no necesitas compararte con nadie, porque el que determina la función es Él, no tú, ni yo. No necesitas compararte con absolutamente nadie. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Él tiene una función, una asignación que Él te ha dado. Él hará que tú funciones. Ya nos fueron asignados función, lugar, y lo único que nos toca es descubrirlo por medio de la iglesia. Y cuando lo ejercemos, todas las demás personas son bendecidas. Fíjense, dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Así que cuando tú tomas tu lugar y haces lo que tienes que hacer, entonces podemos avanzar. Escucha este texto. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahí está. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, cada parte. Al cumplir su función específica, cada uno de nosotros nos volvemos de bendición a otras personas. No tienes que imitar a nadie, no tienes que forzar ser algo que no eres, porque no lo eres. Cuando tú intentas forzar ser algo que no eres, vas a desentonar, vas a terminar lastimado y lastimarás a otros, porque no es tu posición. Él es el que hace que todo encaje, que cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Tú estás aquí para desarrollar a otras personas. Dios quiere desarrollar a otros a través de ti, a través de tus aptitudes, a través de tu diseño. Yo batallé con esto mucho tiempo porque la gente, a veces decimos cosas que no nos damos cuenta, pero desde niños tenemos este rollo de la comparación. Y los papás a veces cometemos esos errores con nuestros hijos de comparar a los hermanos, ¿no? Y decir, mira a tu hermana, mira a tu hermano, y crecemos con el tema de la comparación. Y luego llegamos y le decimos a nuestros hijos, es que mira a tu compañero de la escuela, y le comparamos. Pero cuando nuestros hijos vienen y nos dicen cosas como, ¿por qué tú no eres como el papá de fulano? Nos ofendemos. El tema es que cuando llegamos a la iglesia siempre ha habido, mucho tiempo hubo gente, creo yo, bien intencionada, pero que siempre me decía cosas que no estaban bien, ¿no? Cosas como, pastor, yo creo que tú deberías hacer esto, porque fíjate que allá en una iglesia a la que fui están haciendo esto. Y entonces, pues yo me ponía a pensar y decía, sí, probablemente eso sea lo que falta, ¿no? Quizás eso sea lo que haga falta en nuestra iglesia. Y luego llegaba alguien más y decía, pastor, ¿ya viste a tal pastor que está predicando no sé qué cosa? Mira, es que a mí se me hace tan parecida tu forma de enseñar, ¿por qué no le aprendes cositas, no? Así. No me lo decían así, pero me lo daban a entender. Entonces lo que ocurrió conmigo es que mucho tiempo yo me sentí inadecuado. Yo sentía que tenía que ser una persona que no soy para poder llenar la expectativa de la gente que siempre estaba viendo a otros. Porque ya de entrada cuando te dicen, vi a alguien más, ¿por qué no? O sea, automáticamente tu mente viaja. Y tu pensamiento es, están viendo a alguien más y te están comparando. Cuando están viendo eso y se acuerdan de ti, te están comparando. Eso es lo que está ocurriendo. Hasta que llegó un momento donde en mi vida personal con el Señor yo me sentí sumamente frustrado, me sentí muy mal,
muy mal. Yo no creía que mis palabras realmente retumbaran en el corazón de una persona, que pudieran llegar. Yo nunca pensé que tuviera una influencia real sobre las personas. Ya estaba pastoreando, pero tenía todas esas inseguridades adentro, todo eso. Y nunca pensé que mis palabras realmente fueran de influencia, que yo estuviera haciendo algo. Luego volteaban y me decían, mira, en otra iglesia está pasando esto. Y yo iba a esa iglesia y veía todo lo que estaba ocurriendo y decía, ay, aquí sí les hacen caso, no sé qué, yo soy el que está mal, yo soy el que está equivocado. Y un día le dije al Señor, renuncio, le ofrecí mi carta de renuncia, se la puse en la mesa y le dije, Señor, yo renuncio, te equivocaste conmigo, yo no puedo pastorear a esta gente, y no porque ellos estén mal, creo que el que está en mal lugar soy yo. No soy el pastor que ellos necesitan. Y probablemente tú pienses algo como eso: no soy el padre que ellos necesitan, no soy el amigo que ellos necesitan, no soy el esposo que ella necesita o la esposa que él necesita, no soy esto. Y porque siempre nos estamos comparando con otros. Pero Dios es tan bueno que en ese momento yo recuerdo la forma en la que Él a mí me habla en lo personal, y me dijo, sí, esta iglesia necesita otro pastor. Y yo dije, claro, ya se lo había dicho. Ya mi esposa y yo estábamos haciendo maletas. Yo ya le iba a decir a nuestros líderes, ya le iba a decir al Consejo Apostólico que renunciábamos y nos íbamos a mover, que nos mandaran a otro lugar, empezar de cero con gente que no nos conociera. Y entonces, orando, el Señor me respondió y me dijo, sí, esta iglesia necesita otro pastor. Y yo dije, hecho. Guardó silencio y luego me volvió a decir, por eso te estoy transformando. Dios nunca se equivoca, aunque podemos pensar que sí. No soy la mamá que estos niños necesitan. Sí lo eres, solo que Dios está tratando contigo y te está llevando en un proceso. Porque todos, cuando entendemos quiénes somos, hay algo ahí muy diabólico en el aire. El enemigo no quiere que tú abraces el diseño que Dios hizo de ti. Si el diablo logra que tú te veas al espejo constantemente y te descalifiques, nunca podrás tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Siempre sentirás que no eres adecuado. Siempre sentirás que no perteneces, siempre sentirás que no tienes nada que aportar, porque no ves lo que Dios puso en ti. Estás viendo lo que otros han dicho, estás viendo lo que otros comparan, estás viendo lo que te falta, pero no lo que Dios ya te dio. Y entonces te sientes inadecuado. Hay líderes en la iglesia, personas que probablemente hoy están aquí liderando grupos o ministerios y de repente dicen, Paz, no soy la persona idónea para esto. Pero yo creo que si oramos y estuvimos orando y creemos que tú eres esa persona y lo oramos porque no fue una decisión al vapor, Dios quizás está tratando contigo. No es que no seas la persona adecuada, es que Dios está queriendo que veas tu diseño, lo que Él hizo de ti. Y una vez que tú alcanzas a ver el diseño que Dios hizo de ti y lo abrazas y amas ese diseño, entonces empiezas a funcionar en el cuerpo de manera diferente. Esto se parece mucho a lo que Pablo escribió en otro pasaje diciendo, a veces la mano se queja porque no es ojo, y la mano dice, ¿por qué no soy ojo? Me encantaría ser ojo para que todos me vean, pero soy mano y siempre me traen adentro de la bolsa del pantalón y nunca soy visto. Pero ¿qué sería el cuerpo sin la mano? El diablo no quiere que tú conozcas tu diseño. Y cuando te veas en el espejo, quiere que tú odies tu diseño y que anheles ser alguien que no eres. Eso es muy diabólico. Él quiere romperte por dentro. Y este sistema está diseñado para eso. Por eso vemos a personas que se van desfigurando en un deseo de encontrar la belleza. Ves así los rostros, se operan una cosa, luego se operan otra, luego se operan otra. Y vas viendo así y dices, ¿qué es esto? ¿En qué se convirtieron? ¿Qué es esto? Y no son nada de lo que eran porque no se aceptan. Bueno, Dios no se equivoca y te hizo así como eres. Dentro de lo que tú eres hay cosas que tienen que ser quitadas, pero el diseño en sí, Dios lo hizo y es bueno. Tú eres una bendición. Si Cristo está en ti, eres una bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia y donde quiera que te pares. Porque el Señor usa tu vida para hacer luz en la oscuridad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces quiero dejar en claro esto. Eres parte del cuerpo. Él se encarga de que encajes. No tienes que forzar tu función ni compararte con nadie. Solo hay que dejar que Dios se mueva a través de ti. Y entonces algunos dicen, pero yo no tengo estos talentos. No importa. Tienes otras cosas que otros no tenemos. Y simplemente hay que dejar que las cosas ocurran y cada uno debe tomar su lugar.
En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que a veces pensamos que en la iglesia, los únicos ministerios visibles de la iglesia, está la alabanza. Todos vemos a los chicos en la alabanza los domingos. Sabemos que están los niños allá abajo, y algunos dicen, no, con los niños no. No, todo menos los niños, dicen algunos. Es que no soy bueno para... Otros dicen, quisiera intentar en la alabanza, pero no soy bueno con eso. Y piensan que la alabanza, como que vienes aquí a aprender música. No, es para gente que ya sabe, porque es difícil estar ensayando y enseñando personas, es muy complicado. Y otros dicen, bueno, yo tengo una actitud de servicio. Bueno, la Biblia habla acerca de dones. Y en esta serie los vamos a desmenuzar cada uno. Pero hay personas que tienen un corazón súper servicial. Y lo que a uno le cuesta trabajo ver, así que ve que allá viene no sé quién cargando 2 bolsas así, en el sol, así, ¿no? Hay otro que lo ve y sale corriendo y le carga las bolsas y las lleva y todo, y te das cuenta que eso es parte de tu función. Dios lo puso ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque hay ministerios, hay servicios en la iglesia que no son vistos, no son visibles. Y entonces pensamos que no son importantes. Pero la Biblia dice que los miembros del cuerpo que son más pequeños o más frágiles son los que cubrimos con mayor cuidado. No hay una área en tu cuerpo, yo les preguntaba en el grupo en casa, ¿cuántos alguna vez se han lastimado una uña? ¿Sí se han lastimado la uña del dedo meñique o del dedo chiquito del pie, así? Y tú dices, ay, esa uña que es así, ridículamente pequeña, ¿no? Así chiquitita, pero que te la arranquen. No. Claro, porque no importa cuán pequeña sea la uña, es parte del cuerpo y se necesita. Y no sabes la función que tiene hasta que te falta la uña y no puedes apoyar bien el pie. Y entonces estás cojeando porque no puedes apoyar bien y de repente traes dolor de espalda baja. Y dices, me está doliendo acá y ando como embarado y me siento torcido y ya me duele hasta acá arriba y todo. Y es porque estoy cojeando y me estoy apoyando más de este lado. Claro, porque una uña está haciendo la diferencia. Y la uña nadie la ve, pero ahí está y tiene su función. Tú puedes tener una función que nadie vea, pero si Dios la ve y tú la pones a funcionar para Él, tú estás haciendo de mucha bendición para el cuerpo. Y si estás haciendo eso, yo quiero bendecir tu vida. Quiero bendecirte y quiero darte gracias porque las cosas que haces cuando nadie ve, pero aportas al cuerpo de Cristo, han sido de mucha bendición para todos nosotros. Así que bendigo tu vida. Eres una bendición para todos nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Ok. El hecho de que Cristo sea cabeza significa que 2 cosas. 1, que solo Cristo da vida al cuerpo y que solo Cristo sostiene la iglesia. Nosotros no podemos producir en otros lo que queremos producir. Tú y yo hemos querido producir en otros arrepentimiento, hemos querido producir en otros quizás vida, que ellos logren ver lo que vemos de Cristo, pero no podemos hacerlo, solo Jesús lo puede hacer. Entonces tenemos que descansar en el hecho de decir, yo soy cuerpo, no cabeza. Yo soy cuerpo, Dios quiere usarme, Él me va a usar, pero yo no puedo producir en las personas lo que solo el Espíritu Santo puede producir. Pero lo que sí puedo hacer es estar ahí para que eso pase. Entonces me reúno con personas que amo, estoy reunido con mi familia, estoy reunido con amigos y dejo que Dios me use en esos momentos para que Él, que es el que puede convencer y transformar a la gente, haga su trabajo, algo que yo no puedo hacer. Cuando mi esposa y yo nos casamos, y lo he escuchado por varios matrimonios y he visto la lucha que de repente hay. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas como pareja, los que estamos casados? Que queremos transformar al otro. Muchas veces chocamos porque queremos que el otro sea diferente. No puedes. Deja de luchar con eso. No vas a lograr que el otro sea distinto. No está en tus fuerzas. Es inútil, completamente inútil y solamente te va a generar problemas. Y entonces es cuando empezamos a decir, ¿por qué no eres así? Pues, ¿cómo te explico que así soy? O sea, hay cosas que no veo. Mi esposa me dice, es que no ves estas cosas. Es que de verdad no lo veo. Voy a confesar un pecado que no le he confesado a mi esposa. Tomé la toalla hace 2 o 3 días y entonces ya nos íbamos rápido y la colgué sobre la puerta. ¿Cuántos cuelgan su toalla en la puerta? ¿No? Y la colgué ahí y entonces mi esposa la bajó, creo que la semana pasada, y me dice, esa parte de la puerta está sucia, así que no la cuelgues ahí. Entonces tomé la toalla y la puse en otro lugar. Ayer me bañé y la puse en la puerta, ahí. Y cuando
cuando ya había salido de la casa, creo que venía para acá, me acordé en el trayecto y dije, puse la toalla de nuevo ahí y cuando llegue mi esposa me va a decir, ¿qué se te olvidó? La respuesta es sí. No retengo esa información en mi mente. No fue a propósito. Es que para mí eso, o sea, entra aquí, se va, lo absorbo un momento y luego lo desecho. Y yo sé que hay varios hombres aquí que funcionan igual que yo. Y entonces, nuestras esposas dicen, es que ¿cómo es que no te das cuenta de eso? No nos pueden cambiar. Así como varias de ustedes tienen cosas que no podemos cambiar. Y mi pastor sabiamente cuando nos casó nos dio esa recomendación, nos dijo, no intenten cambiarse el uno al otro porque no van a poder. Solo Dios puede cambiar a la gente. Así que no podemos producir vida en las personas, pero sí podemos ser un vínculo entre las personas y Cristo. El hecho de que Cristo sea cabeza también significa que la iglesia se sostiene de Cristo. ¿Y cómo descanso en eso? Porque la iglesia no depende de una persona, de un hombre como yo. Depende de Jesús. Todos esos grupos religiosos, toda organización, porque eso sí son organizaciones, que dependen de una persona están destinadas a desaparecer. Porque esa persona tiene tanta influencia que el día que no esté, eso se va a acabar. Pero cuando la iglesia realmente depende de Cristo, no importa si el pastor está o no está, si el pastor muere, el Señor lo llama a su presencia, la iglesia va a continuar. Mi pastor me decía esto, me decía, Mike, la iglesia existe desde antes de que tú nacieras y seguirá después de que te mueras. Así que relájate, no depende de ti, depende de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que sepamos que en este lugar yo tengo una función, soy parte del cuerpo, tengo una función, pero el sostenimiento de esta casa no depende de mí. Y doy gracias a Dios por eso, porque si dependiera de mí no podría dormir. No podría dormir. Todos ustedes son muy valiosos para Dios y yo no tengo respuestas para todos ustedes, ni tengo todo lo que ustedes necesitan. Entonces, si eso dependiera de mis fuerzas, yo estaría loco ya, ¿no? De hecho, hubo un tiempo en que estuve bastante, o sea, tuve ataques de ansiedad precisamente por eso. O sea, yo no sabía lo que era un ataque de ansiedad hasta que me estaba desmayando allá arriba en la oficina. Y mi esposa me dijo, ¿eso que sientes esa ansiedad, que no puedes respirar? Y yo pensé que esto no era real, ¿no? Entonces, es una bendición y un descanso saber que, queridos, nuestra iglesia no depende de los hombres, depende de Jesús. Así que ¿saben qué? Aunque nos equivoquemos, ¿saben qué va a ocurrir? La iglesia se va a mantener en pie, porque Cristo la sostiene. Y aunque nos tropecemos, Cristo la sostiene. Y aunque tú te debilites, Cristo te sostiene. Y aunque tú y yo nos caigamos juntos, Cristo nos sostiene. Todo depende de que Cristo está sosteniendo su iglesia, su cuerpo, porque la iglesia depende completa y absolutamente de Él. ¿Alguien lo cree? Así que denle una ofrenda de palmas a Jesús por eso. Quiero cerrar con esto. Jesús es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia, no tú, no yo. El centro de la iglesia no es la alabanza. A mí me encanta la alabanza, la disfruto, me encanta, amo la música, es algo, pero no es el centro. La predicación es no, el centro de la iglesia es Jesucristo, no los hombres, es Él. Entonces, cuando una iglesia pone a Jesús en el centro, reconoce el valor de Cristo en el centro, entonces esa iglesia se vuelve cristocéntrica. Ahora, eso el día de hoy podría parecer un pleonasmo porque ¿cómo es posible que haya iglesias que no son cristocéntricas? ¿Cómo es posible que haya iglesias cristianas donde Jesús no es el centro? Pues sí, pero existen. Donde lo que se predica son cuestiones que tienen que ver solamente con el beneficio de la gente, pero no con la gloria de Jesús. No tiene que ver con la belleza de Cristo ni con la obra de Cristo, sino todo tiene que ver con lo que el hombre necesita. Y excusado en un tema de que somos muy amados por Dios y entonces quitamos a Jesús del centro y ponemos al hombre. Y cuando hacemos eso, eso se llama humanismo. El centro de la iglesia siempre es Jesús. El centro de tus oraciones siempre debe ser Jesús. El centro de tu adoración, de tus cantos, siempre debe ser Cristo. El centro de nuestras vidas debe ser Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos a Jesús como centro y lo entendemos, pasa algo importante. Entender esto. Que la iglesia no es un grupo de personas tratando de parecerse a Cristo, sino que es Cristo mismo expresándose a través de muchas personas.
No estamos aquí para parecernos a Jesús. Estamos aquí porque Cristo quiere expresarse a través de todos nosotros. Nos han enseñado mucho tiempo que debemos esforzarnos para parecernos a Cristo, pero hemos estado aprendiendo que no se trata de esfuerzo. Lo que Jesús quiere es manifestarse a través de nuestras vidas. Él quiere manifestarse y expresarse a través de ti y a través de mí. Más allá de que tú y yo nos parezcamos, no son nuestros esfuerzos, es solo dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y lo hagamos juntos. Y entonces Jesús se expresa a través de ti, a través de mí, en diferentes funciones, de diferentes maneras. Y entonces esto lo que va a ocasionar es que el Cristo invisible se convierta en un Cristo visible para las personas que nos rodean. Porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Las personas que nos rodean no han visto a Jesús. Pero Cristo quiere hacerse visible para las personas a través de nosotros. La pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿creemos que el mundo está viendo a Cristo en la iglesia? ¿Ustedes creen que el mundo esté viendo actualmente a Cristo en la iglesia? Yo creo que no. Tristemente, pienso que no lo suficiente. Y Cristo quiere ser visto. Dios a través de los años se ha revelado a la humanidad de diferentes maneras. La Biblia dice que Dios se reveló primero a través de su creación, para que todos los que vemos lo que existe no podamos negar que hay un diseñador atrás. Luego Dios se reveló a través de su palabra. Y cuando venimos a la Biblia encontramos el carácter de Dios, su historia, nuestra historia con Él y sus propósitos. Y luego vemos a Dios revelándose en el Hijo. Y la Biblia dice que el Hijo es la perfecta revelación de Dios. Él es la plenitud de Dios. Jesús se atrevió a decir cosas como estas: quien me ve a mí, ha visto al Padre. Pablo retoma esa idea y dice: Él es la imagen del Dios invisible. En Él está la plenitud de Dios. Quien ve a Cristo, conoce a Dios. Pero hay algo que olvidamos, y es que Dios se sigue revelando al mundo. Y lo sigue haciendo a través del Hijo. Pero no del Hijo físico, sino del Hijo a través del cuerpo, la iglesia. El corazón de Dios es que Jesús siga siendo revelado al mundo a través de su iglesia. Pero como la iglesia vive una fe individual en lugar de vivir una fe colectiva, entonces todos son esfuerzos aislados. Un cerillo por allá, un cerillo por allá, y cada quien por su lado. Cuando la iglesia dejó que el Espíritu Santo se manifestara en unidad, pasaron cosas extraordinarias. Escuchen. Escuche esto. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Estaban juntos. Estaban juntos. Todos los creyentes estaban juntos. Hoy a esto le llamaríamos activismo. Y diríamos: no, yo no voy porque es mucho activismo en la iglesia. Interesante. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cuando una iglesia local vive como cuerpo, cuando entendemos que nos pertenecemos,
Yo estoy diciendo esto desde la plataforma donde entiendo que yo no puedo convencerte de nada. Pero tengo claro que si el Espíritu Santo mora en mí y es el mismo que mora en ti, nos está hablando las mismas cosas. Que nos pongamos duros es otra cosa, pero Él está hablando lo mismo. El efecto fue que cuando esta iglesia, la primera iglesia, no tenía edificios, se reunían en casas. Si alguien tenía un terreno grande, ahí se reunían. No había estructura, nada de una estructura de una reunión. No había nada de eso. ¿Saben qué es lo único que había? Querían ellos estar juntos y juntos caminar hacia Cristo y dejar que Cristo fluyera. Entonces ellos se reunían y comían juntos, y oraban juntos, y cantaban juntos, y jugaban juntos, y convivían juntos, y aprendían juntos, y estaban juntos. Y esa es la clave de este pasaje. Dice que estaban juntos. El cuerpo hacía su función de cuerpo. Y entonces, ¿cuáles fueron los beneficios? Un beneficio para el mundo extraordinario fue que toda la gente alrededor de ellos, en el libro de los Hechos lo pueden leer, dice que todos alrededor de ellos se daban cuenta que Dios estaba ahí. Dice, no todos creían, pero nadie podía negar que Dios estaba con ellos. Así que se lograba manifestar a Cristo. Traían a los enfermos, inclusive los inconversos, los no creyentes, traían a sus enfermos a los apóstoles y oraban por ellos y sanaban. Y aunque se regresaran a su casa con su enfermo y no se unieran a la iglesia, ellos podían experimentar a Cristo a través de su iglesia, porque su iglesia estaba haciendo su función, la función del cuerpo. Estaban juntos. Lo que empezó a ocurrir es que dice la Biblia que empezaron a hallar gracia delante de todas de esas ciudades donde se reunían. Y Dios entonces empezaba a añadir a la iglesia a las personas. Había gente que decía, yo veo ahí un amor que está raro. Algo pasa, algo bueno sucede ahí, quiero saber qué está pasando. Unos salían a predicar, a compartir, y Dios añadía. No eran ellos añadiendo, no era un programa de la iglesia, no era un sistema, era Dios añadiendo, siempre trayendo a las personas, porque hay cuerpo. Y por eso dice, y Dios, no los hombres, es el que añadía a cada persona para estar ahí. Porque cuando el hombre añade, sus añadiduras no duran. Pero cuando Dios añade, las añadiduras permanecen. Entonces es Dios el que añade. Y solo porque, ¿qué hicieron ellos de extraordinario? Nada, fueron cuerpo. Oigan, deberíamos orar juntos. Oremos. En cosas bien sencillas, iglesia. Yo sé que Dios ha cambiado el corazón de esta iglesia. Yo lo sé, he visto el proceso y sé que ha cambiado el corazón de esta iglesia y Él está perfeccionándonos, y sé que en esta casa amamos a Cristo más que a nadie, lo sé. Pero aún necesitamos corregir muchas cosas, y sobre todo los que tenemos más tiempo en la fe. Porque los que tenemos más tiempo en la fe nos hemos vuelto gente que decide y elige. Y entonces hemos empezado a discriminar ciertas cosas. Esto sí lo hago, esto no lo hago. Esto sí quiero, esto no quiero. Pero luego queremos los beneficios del cuerpo, que Dios solo promete a través del cuerpo, sin darnos cuenta que cuando yo salgo de la sala, estoy restándole al cuerpo algo, que ya no vivo para mí, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo me quiere hacer un dedo, entonces yo permanezco en la mano, porque el dedo es necesario. ¿Alguien me está escuchando? Todos tenemos muchas cosas que hacer, todos, pero por todos nosotros se pagó un precio muy alto. Y de repente decir, no tengo tiempo para las cosas que para Dios son importantes, es ser bastante ingrato. Yo soy enemigo de tener a la gente sentada aquí todo el tiempo, me conocen. Pero cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos pide estar juntos, debemos estarlo. Si Dios te ha estado inquietando a servir, tienes que hacerlo, porque no soy yo, no sé qué vayas a hacer. Si has estado escuchando una y otra vez, reúnete en un grupo en casa. Estás robando algo, porque Dios puso algo en ti para beneficio de otros.
pero estás pensando en ti. Yo estoy bien con Dios, yo solo estoy bien. Es porque no hemos entendido que esto es un cuerpo, no un individuo. Y somos un cuerpo que funciona con una cabeza, y el cuerpo le pertenece a la cabeza. ¿Tiene sentido?